Es un gusto que siga en sintonía de Central de Noticias al amanecer. 4 minutos pasan ya de las 9 de la mañana. Le decíamos antes de la pausa nuestra entrevista del día. Para ello nos acompaña Sergio Recinos, presidente de Adepetro, con quien estaremos hablando acerca de estas variaciones en los precios de los combustibles y que de repente, Sergio, a veces suben, a veces bajan y queremos entender qué está pasando con esta situación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es que el petróleo es uno de los productos más volátiles que hay. La verdad es que el que diga que va a saber lo que va a pasar, pues no es cierto. Es simplemente, o sea, nosotros podemos prever ciertas cosas que van pasando porque está regido por muchas variables a nivel internacional. El país no tiene nada que ver con las variaciones que se hacen. Hay que aclarar eso para la población, ¿verdad? El precio del petróleo viene dado mucho por la ley de la oferta y la demanda en el mundo. Y lo que ha pasado es que nosotros comenzamos con alzas y esas alzas fueron dadas por los recortes que se dieron de la OPEP, que es el cartel que casi controla los precios del combustible, ¿verdad? Del petróleo y por lo tanto del combustible. Pero no solo queda ahí, o sea, hay otras variables como lo son unas extracciones alternas que se están dando ahorita en los Estados Unidos por medio de la fracturación hidráulica. Actualmente los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo. No lo es Arabia Saudita. Arabia Saudita es el mayor productor de la OPEP y por lo tanto tiene una gran influencia. Pero los Estados Unidos es el mayor productor a nivel mundial. Lo que pasa es que la economía de los Estados Unidos es la más importante también a nivel mundial. Y los Estados Unidos consume todo su petróleo. Y todavía tiene que importar un poco más. Pero ahora, con unas formas alternativas de extracción del petróleo, como la fracturación hidráulica, le está inyectando mayor petróleo al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Si el petróleo, si hay un exceso de oferta, el precio tiende a bajar, ¿verdad? Lo que ha pasado aquí es un pequeño ajuste, creo yo, del mercado. Las reservas subieron un poco a nivel internacional. Hay un poco más petróleo del que se esperaba, entonces se tuvo que bajar, ¿verdad? Un poco. Pero esto no quiere decir, a mi manera de ver, que ya de acá en adelante vamos a empezar a ver baja tras baja, ¿verdad? El mercado internacional se ha visto, sí, muy influenciado por ese recorte de la OPEP y todavía la fracturación hidráulica tiene que esperar a que el barril de petróleo suba un poquito más para empezar a inyectarle más petróleo al mercado. Es decir, ¿cuál sería el comportamiento entonces a partir de este momento? Porque al principio del año vimos semana tras semana aumentaba y esta semana disminuyó unos centavos. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, aquí al próximo mes? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Vaya, mire, como le digo, muy difícil que alguien prevea qué va a pasar. Lo que sí le puedo decir es que, y fíjese que es muy difícil que alguien lo prevea porque, de hecho, la persona que pueda ver varios meses arriba, inmediatamente se hace una persona millonaria, pues, porque apostaría en la bolsa de valores y ganaría millones de dólares. Es más, el petróleo es uno de los commodities o materias primas que más le huyen los inversionistas, precisamente por eso, por la volatilidad. Lo que sí puede pasar es que este sea un pequeño ajuste, nada más, y en las siguientes semanas se sigan viendo los resultados de ese recorte que dio la OPEP y entonces, por lo tanto, seguiríamos viendo alzas en los combustibles en las próximas semanas. Lo que le estaba explicando anteriormente va a repercutir en que en este año, digámoslo, no va a subir indefinidamente a precios del barril de 80 a 100 dólares, sino que se va a mantener probablemente entre los 50 y 60 dólares el precio del barril, debido a que cuando empieza a subir un poco el precio del barril, empiezan estos agentes a inyectarle económicamente más rentable a la fracturación hidráulica, entonces tienden a estabilizar el mercado, cosa que no estaba antes. Exactamente. Ahora bien, Sergio,
¿Cómo está nuestro país en cuestión de precios de combustible si los comparamos con los demás países de Centroamérica? Hago esta pregunta porque a veces ni cuenta nos damos, pero por cada galón pagamos hasta 5 impuestos. Correcto. El IVA, el fovial, el que conocemos como impuesto de guerra, correcto, el tema del subsidio al sector transporte, correcto, etcétera. Entonces hay por ahí un par de varios centavos que los seguimos pagando galón por galón. correcto. El Salvador tiene una carga impositiva al combustible fuerte, a las gasolinas. Tiene 5 impuestos, como usted acaba de decir. 3 de ellos son fijos, o sea, independientemente del precio, pagamos 10 centavos por el Cotrans, que como usted lo dijo, va hacia un subsidio al transporte público. El Fovial, que es para el mantenimiento de la red vial, que es ese impuesto que está ahorita en un poco de tema de discusión, que el Fomilenio, pues, sugirió y recomendó que se debe de aumentar, que todavía no hemos visto nada. El FEFE, que era el impuesto aquel especial de la guerra, que ahorita sirve para el subsidio del gas. Pero tenemos 2 porcentuales, que es el IVA, que todos conocemos, el 13%, y además tenemos un impuesto especial que se puso cuando el barril empieza a surtir efecto, cuando el barril del petróleo baja de los $70. Exacto. Cuando baja de los $70 va escalonado. Entonces ahí viene un 0.5% del galón hasta llegar a un 1% al estar en los $50, ¿verdad? Entonces eso es lo que también tenemos ahorita y está surtiendo efecto, pues está en 1%. ¿Qué pasa? El Salvador, a pesar de todos esos impuestos, no es el más caro de Centroamérica. Okay. Es el segundo, el más barato de Centroamérica. Los precios más bajos los encontramos en Guatemala. También tiene que ser por la carga impositiva que estos le ponen. Y El Salvador anda en el segundo, como repito, y el más caro lo encontramos en Costa Rica. En Costa Rica los impuestos son más altos y por lo tanto pues el consumidor paga más por la gasolina, ¿verdad? Pero esto es a donde influye la parte nacional, digámoslo así, en donde nosotros tenemos injerencia sobre el precio. Las variaciones, que si hay variaciones la próxima semana, que si baja, que si sube, eso sí no tiene nada que ver el gobierno. Bueno, ya que estamos hablando acerca de los precios, ¿no?, de la gasolina, ¿hay una diferencia entre los tipos de gasolina? Por ejemplo, cuando yo Correcto. voy con mi automóvil a una gasolinera, pido que le pongan a mi carro gasolina especial, porque yo considero que es lo que le viene mejor a mi automóvil. ¿Será cierto esto o será un mito? ¿Será que todos los vehículos pueden utilizar gasolina regular? Este es un tema que está ahorita, que ha cobrado fuerza, es un mito. Realmente lo que se recomienda es que usted revise el manual de su vehículo. En el manual de su vehículo ahí está el octanaje necesario para su vehículo. A ver, la gasolina regular y la gasolina super son las mismas gasolinas. O sea, en términos de limpieza del producto, de calidad del producto, ambas tienen el mismo aditivo que varía según la marca. La única diferencia es el octanaje. El octanaje es la unidad que mide la capacidad de explosión de la gasolina. Esa capacidad de explosión de la gasolina va a ser requerida por un mayor cilindraje realmente del automóvil. Entonces estamos hablando, un Porsche, por ejemplo, un automóvil de alta gama, claro, va a necesitar un mayor octanaje. El cilindro es más grande, tiene piezas más sofisticadas, pero por ejemplo, por dar un ejemplo, un Toyota Corolla perfectamente va a caminar con la gasolina regular. El echarle gasolina super a un automóvil que no lo necesite, nada más es estar desperdiciando el dinero, pues, o sea, estar pagando por un producto que no necesita su automóvil. Claro, usted mencionó una palabra que viene a mi cabeza en esto de la publicidad de algunas empresas distribuidoras de los combustibles, el tema del aditivo. De repente nos venden con la marca de la gasolinera roja, por ejemplo, que trae un aditivo, digamos, para el tema de la limpieza, y la marca de la gasolinera azul también ofrece sí, por ahí de repente un aditivo y le dan hasta ahí sus nombres bastante peculiares. Sí. El tema del que bajo en azufre también se ha puesto muy de moda en estos años. ¿Qué pasa con estas peculiaridades dependiendo del establecimiento? Sí, mire,
la verdad es que cada marca pues se encarga de comercializar lo mejor que puede su aditivo. Los aditivos son muy importantes realmente en las gasolinas, hacen muchas cosas buenas, limpian las piezas del motor, le dan más poder a su vehículo, etcétera. Todo eso pues habría que, yo se lo dejo a cada consumidor que haga su investigación, que lea un poco acerca de los aditivos, de las características que ofrecen cada marca y pues tome su propia decisión, ¿verdad? Vivimos en un libre mercado y de eso se trata. Es muy importante que tenga aditivo la gasolina, para resumir, y tienen que ser ciertas pues las características que se ofrecen ahí. El azufre solo está presente en el diésel. Lo que ha pasado ahorita es que El Salvador tiene un diésel con 5.000 partículas por millón de azufre. Eso en estándares internacionales es bien alto, es bien alto. El Salvador se ha quedado un poco rezagado en cuestión de vender un diésel con bajo contenido en azufre. El azufre es dañino para las piezas del motor, las corroe, es dañino para el medio ambiente también. Entonces, ahorita, a partir de abril del 2017, por ley, se va a regular que el diésel únicamente cuente con 500 partículas por millón. Esto quiere decir que es de bajo contenido en azufre. Ya estamos llegando, porque en otros países como Costa Rica y Panamá están con el ultra bajo contenido en azufre, que es 5 partículas por millón, de 5 a 50, en Europa y en los Estados Unidos también. Entonces ya vamos llegando a un diésel más o menos limpio, y todo eso se traduce en ventajas para el salvadoreño, y ya hay marcas que lo están comercializando, el bajo contenido en azufre. Ok, perfecto. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana con 15 minutos. Le pedimos a usted, amigo televidente, que nos acompañe a una pausa. Al regresar vamos a continuar con nuestra entrevista del día. Volvemos en un par de minutos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Estamos en el momento de nuestra entrevista y estamos conversando con Sergio Recinos, él es presidente de Adepetro, hablando un poco acerca del comportamiento de los combustibles. Sergio, tenemos también un par de dudas o interrogantes con respecto a qué papel juegan las instituciones del Estado. Para el caso específicamente hay una dirección de hidrocarburos y minas del Ministerio de Economía y por supuesto están ustedes como Adepetro, en el buen sentido de la frase. ¿En qué forma ustedes meten mano en todo este tema? ¿De qué forma interactuamos? Sí. Minas y hidrocarburos, que depende del Ministerio de Economía, sí, se encarga de hacer la fórmula de referencia, digamos, o de velar por la fórmula de referencia, que es una fórmula que toma en cuenta todos los costos de importación, todos los costos de administración de las gasolineras, para poner un precio sugerido a nivel nacional en las carteleras de cada gasolinera. Es digamos, es un precio de referencia, lo que se llama, ¿verdad? El precio de referencia, porque no es un precio impuesto, o sea, no es un mercado regulado, ¿sí? Ninguna gasolinera está obligado a seguir ese precio de referencia. Se encarga también de la calidad de los combustibles que se vendan en el país, como para regular cierta calidad que se ofrezca. Se encarga también de que nosotros, los distribuidores de gasolinas, estemos ofreciendo los precios que tenemos en cartelera que sean acorde también a los precios que tenemos en las bombas, ¿verdad? Que también pues brindemos el galón exacto, o sea, la cantidad exacta que debemos de dar, y también que vendamos productos sin contaminación de agua o de ningún otro agente. También pues vela porque los octanajes que nosotros ofrecemos sean los que estamos realmente dando. Todo esto lo hace con unos laboratorios móviles en donde llegan y hacen sus pruebas y todo. También últimamente está influyendo en lo que es las recomendaciones al ahorro del combustible, dando rutas del ahorro, diciendo que gasolineras están más baratas, todo eso está en la web. Tienen una página muy completa en la web, por cierto. Ahí hay estadísticas y todo.
Nosotros como Adepetro lo que hacemos es que nosotros velamos por los intereses de nuestro gremio. O sea, ¿qué pasa? Nosotros ahí de repente tenemos alguna sugerencia que hacerle al Ministerio de Economía en cuestión del área tributaria que nos necesitemos, en cuestión de pelear porque nuestros márgenes sean los justos, digámoslo así. El rubro de las gasolinas y del combustible es un rubro donde se pelean márgenes muy pequeños. O sea, lo que nosotros le ganamos a cada galón de combustible es un margen bien pequeño y está dado en centavos, no es porcentual, dicho sea de paso. Y esto lo aclaro porque muchas veces dicen, subió el precio del combustible, los gasolineros están ganando más, y no es cierto. O sea, nosotros siempre ganamos los mismos centavos por galón, suba o baja el combustible, ¿verdad? Entonces nosotros es más que todo velar por los intereses de nuestro gremio en esos aspectos. Es muy importante que haya una asociación siempre porque nosotros tenemos que estar representados de alguna manera, ¿verdad? Es un rubro muy importante en la economía del país, ¿verdad? Bueno, me gustaría, Sergio, que pudiéramos hacer una aclaración para todos nuestros amigos televidentes, que a veces nos cuesta un poco entender los temas económicos y de dónde viene el precio de la gasolina y eso, porque he escuchado que mucha gente dice, ya subió otra vez la gasolina, que la economía del país está difícil, que el gobierno aquí, el gobierno allá, esta institución, la otra. Muchos piensan que los precios de la gasolina se ponen aquí, que depende de las instituciones nacionales. En términos sencillos, explíquenos cómo viene ese efecto cascada, si funciona así, para que lleguen a nuestro país los precios de los combustibles. Es correcto. Ya lo he oído también, sí. Que a veces se le culpa al gobierno de que subió, bajó a su discreción. No es así. Como le digo, la parte donde sí tiene responsabilidad nuestro gobierno, digámoslo así, las entidades gubernamentales, el Ministerio de Economía, etcétera, es en la parte impositiva, o sea, en los impuestos en que nos pongan. Eso sí varía de país a país y en El Salvador fueron los que dijimos. Pero las variaciones internacionales, las variaciones vienen dadas por precios internacionales en el barril del petróleo. Esto viene más que todo, hay varios factores que influyen ahí, pero quizás el más importante es el de la oferta y la demanda. ¿Cómo influye la oferta y la demanda? Por ejemplo, si países productores de petróleo, como Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP, se dispone a empezar a producir y a inyectarle más petróleo al mercado, lo que va a pasar es que el precio va a tender a bajar, porque hay una sobreoferta. Y digo este ejemplo porque esto es lo que ha estado pasando actualmente, combinado con otras variables, como por ejemplo, que de repente hace unos años se deprimieron un poco las economías. Entonces, por el lado de la demanda, ¿verdad?, bajó también la demanda de petróleo, entonces las reservas se llenaron. Al estar las reservas muy altas, hay sobre oferta de petróleo y por lo tanto el precio baja. Otra variable que ha afectado es la que hablábamos anteriormente de la fracturación hidráulica, o sea, nuevas formas de extraer petróleo, lo que hace es que se le inyecte todavía más petróleo al mercado. Entonces, desde ahí viene la primera variable que afecta y la más importante que afecta el precio. Esto está cambiando día a día y lo que pasa es que, por ejemplo, si ahora hubo una alza bien pronunciada, no quiere decir que ya la próxima semana o las próximas 2 semanas que toque un cambio de precio la vamos a ver reflejada. O si hubo una baja muy pronunciada, tampoco la vamos a ver reflejada. Y esto yo lo he oído mucho en la población de que dice, pero nos subieron el precio, pero yo veo que ayer bajó bastante. Y eso es porque la fórmula para poner el precio de referencia toma en cuenta 4 semanas de variaciones en los precios internacionales, que es el WTI, West Texas Intermediate, que es el que toma como base el gobierno nacional. Lo que pasa es que en 4 semanas hay alzas y bajas, entonces esto se hace justamente para amortiguar eso. Entonces lo que usted va a ver dentro del próximo cambio de precios es un promedio de todas esas alzas y bajas. Si hubo más alzas que bajas, lo que usted va a ver ahí es una alza. Si por el contrario, si hubo más bajas, y esa fue la tendencia, aunque hayan habido un par de alzas ahí, usted va a ver una baja reflejada en el precio. Entonces, realmente sí son factores internacionales. ¿Qué pasa
con países productores, ahí sí cambia la cosa. Por ejemplo, lo que había estado pasando con México. México era un país productor fuerte, ahorita ya está debilitado, y por eso es todo este problema del gasolinazo, que ya se les están acabando las reservas y ya no son un país fuerte productor. Pero podemos agarrar ejemplos como Venezuela, por ejemplo. La gasolina en Venezuela es, pero extremadamente barata. O sea, está hablando de centavos, es casi regalada. Y es porque son países productores que el gobierno simplemente no le cuesta mucho sacarla, no importan, y entonces pueden, como decimos en El Salvador, pueden darse el lujo de dar la gasolina tan barata. Nuestros países, que dependemos completamente de la importación, estamos regidos a los precios internacionales. Ok, Sergio, hace 3 o 4 días usted escribía una columna en un rotativo del país, y en la parte final de esta columna usted hablaba acerca de la creatividad que debemos tener los salvadoreños al momento de ahorrar o al momento de ser acuciosos en el tema de los combustibles. Para ir aterrizando la entrevista, ¿qué recomendaciones en general podemos dar a las personas? Algunos lo ocupamos solamente para transportarnos, pero otros incluso lo utilizan como un medio de comercio. Claro. Una de ellas, pues, es informarnos qué combustible es el que más adecuado. Podemos estar botando nuestro dinero en comprar una gasolina que simplemente no le va a hacer nada más a su vehículo, más que usted va a gastar unos centavos más. En el año ya se traduce en un buen dinero. Además, una cosa que yo creo que es bien importante es el mantenimiento que usted le dé a su vehículo. Fíjese que mientras mejor tenga, en mejores condiciones tenga su vehículo, el motor va a ser más eficiente. Si usted lo tiene con sus cambios de aceite bien programados, le da el mantenimiento adecuado en cualquier falla que tenga su vehículo, dentro de las posibilidades que tengamos, podemos ahorrar combustible. Otra cosa, pues, es la presión que tengamos las llantas. Así que parece algo que no tiene mucha importancia, pero una presión adecuada en las llantas elimina mayor fricción en el vehículo y permite, pues, manejar mejor, pues, manejar sin menos resistencia, ¿verdad? Igual, pues, hay cosas como que parecen que no son muy importantes, pero, por ejemplo, manejar con las ventanas cerradas. Hacer uso del aire acondicionado aparentemente parecería como más gasto de gasolina, pero elimina también la resistencia, más que todo en calles abiertas, en carreteras. También, por ejemplo, andar el vehículo con un buen nivel de lleno en el tanque. Esto elimina evaporación dentro del tanque. Varios factores que van poco a poco influyendo. Fíjese que cómo se conduce también. Muchas personas conducen con acelerones fuertes y frenos bruscos. Esto realmente no contribuye en nada más que a desgastar las piezas de su vehículo, ponerse en riesgo de un accidente porque anda manejando de forma desordenada y gasta más gasolina, porque si usted acelera demasiado su vehículo, para avanzar un poco, que hubiera podido medio tocar el acelerador, hubiera gastado menos combustible. Pues. Bueno, okay, excelente. Y como usuarios, también, Sergio, ¿a qué tipo de cosas tendríamos que estar pendientes a la hora que vamos a una estación digamos, pendiente de que cuando yo llego a llenar mi tanque me pongan ¿cómo se le llama? La pantalla cero. ¿No? Ajá, pantalla que cero. le dicen a uno, la pantalla está cero. Muy importante. Entonces, ese tipo de cosas, ¿en qué tenemos que estar pendientes de que nos cumplan el servicio como debe ser? Claro que sí. Las estaciones las gasolineras son realmente estaciones de servicio. O sea que las gasolineras ahorita estamos peleando por brindar el mejor servicio en cada estación. Entonces usted tiene que exigir que en la gasolinera donde usted va le traten como un cliente más que preferencial, pues, o sea, que lo consientan. Eso es lo que usted tiene que exigirle, y si no, cámbiese de gasolinera. Okay. Usted tiene que ver primero que la pantalla esté a cero para que no hayan residuos que usted se lo vayan a cobrar, ¿sí? Usted tiene que ver que la gasolinera, pues, ofrezca un producto que a usted le dé confianza, digámoslo así. Eso, pues, como le dije, da en cada quien, pues, hacer las investigaciones adecuadas de qué es el
el tipo de combustible que usted está haciendo. Le deben de ofrecer otros servicios adicionales también, le deben de ofrecerle, pues, limpiarle el cambio de aceite. Sí, el aceite, de limpiarle su parabrisas, chequearle la presión de las llantas, etcétera. Hay que tener cuidado también en el momento en que a usted le cobren, fijarse bien que lo que le estén cobrando concuerde con lo que dice la pantalla, ¿verdad? ¿Todavía existe en las estaciones el autoservicio? Porque cuando yo he llegado y dice autoservicio, igual me parqueo y me llegan a atender. ¿Es cierto que cuando uno se sirve uno mismo la gasolina es más barata? ¿Todavía funciona eso? Todas las gasolineras del país manejan dos precios, autoservicio y servicio completo. En el autoservicio hay una diferencia promedio de 5 centavos más barata. Yo recomiendo que se use el autoservicio. Como digo, va sumando, va sumando. En El Salvador, nuestra idiosincrasia no es mucho de hacernos las cosas por nosotros mismos en la gasolinera, como en los Estados Unidos y en otros países. El autoservicio no ha dado muy buen resultado a nivel nacional. Entonces, las personas que pusieron autoservicio, o las gasolineras que pusieron autoservicio, se están retractando. Y aunque diga autoservicio, siempre hay una persona ahí que le asiste, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja que tenemos en este país, pues. Y es bueno que usted ocupe el autoservicio. Okay. Excelente. Sergio Recinos, presidente de Adepetro, muchísimas gracias por su conocimiento y trasladarlo a la población y estos minutos para Central de Noticias. No, gracias a ustedes. Muy amables. Perfecto. Esta es su casa, lo esperamos cuando quiera. Muchas gracias Por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regresar hay más de Central de Noticias.